Hola, muy buenas noches a toda nuestra audiencia digital. Representación de UPC Cultural, les doy la bienvenida. Este es el quinto y último conversatorio que se organiza en el marco de la exhibición multimedia realizada por UPC Cultural y el Instituto de Investigaciones de Arte Peruano, IA Perú, donde se analizará la figura del héroe Francisco Bolognesi y la peruanidad, la simbiosis entre arte y política. El conversatorio contará con la participación de un equipo profesional multidisciplinario que aportarán diversos puntos de vista desde la historia del arte, la iconografía, la fotografía y el periodismo para comprender su importancia en nuestra cultura visual contemporánea. La exposición multimedia Imágenes de Poder o Poder en las Imágenes se inaugurará en agosto de este año en UPC Cultural. En ella se presentarán los resultados de una investigación que abarca el uso de pinturas y monumentos históricos por diferentes gobiernos en nuestro país y cómo éstas son utilizadas para legitimar posturas políticas y generar identidad cultural. Ahora voy a dar paso a nuestro primer ponente. Él es Charlie Jara, fotógrafo freelancer. Ha trabajado para la agencia de noticias Xinhua News Agency de China, Prensa 25, Social Agency de España, entre otras. Ejerció la docencia en ISIL, el Instituto de Emprendedores, IDAT, Avancis, el Instituto de Sistemas Perú, ISP. Labora en producción y elaboración de proyectos fotográficos para publicidad, comunicación corporativa, fotografía documental y banco de imágenes. Es miembro fundador de Mirar para Contar. Muy buenas noches y adelante, Charlie. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches ante todos. Primeramente, gracias por la invitación. Agradecidos con todos. Y bueno, empezar a ver si podemos compartir un poco, ¿no? de lo que me ha tocado en este caso, ¿no? De alguna manera compartir y cambiar, ¿no? Que eso que se viene, con todo este proceso que viene sucediendo, ¿no? Bueno, lo que yo de alguna manera voy a plantear es un poco de poder proyectar lo que me ha tocado, ¿no? Cubrir como fotógrafo independiente. En el caso mío, ¿tú podrías retroceder, por favor? Sí, ok. Sí, ahí. En este caso, de alguna manera, lo que yo planteo desde esta mirada independiente, lo que me ha tocado cubrir, ya sea por encargo o ya sea de manera personal, ha sido un poco documentar este contexto histórico y político, ¿no? Bueno, desde la cobertura que he tenido estando en un diario de oposición hasta la actualidad, ¿no? Tener una mirada no tanto eh, tan frontal o
tan directa, por decirlo así. Lo mío más consiste en el hecho de documentar todo lo que sucede en el contexto de la vida diaria y también en lo que refiere al tema periodístico, ¿no? Bueno, aquí tenemos una representación, ¿no? En el contexto de la actualidad, ¿no? De lo que viene sucediendo, ¿no? Con todo el contexto de la situación política y el tema de las elecciones, ¿no? Tenemos una bandera que de alguna manera es muy icónica, en la cual yo me he visto reflejado en la actualidad, ¿no? Por todo lo que viene sucediendo, el acontecimiento, de cómo poder abordar todo lo que viene, esta carga, ¿no? Esta carga emocional dentro de la situación. Pero para ello también he venido documentando un poco de lo que es la migración, ¿no? De la peruanidad, ¿no? ¿Qué es lo que somos, ¿no? ¿Quiénes somos, ¿no? Por ejemplo, la siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Una representación gráfica, ¿no? De lo que somos, esta identidad, ¿no? Esta peruanidad, que más allá que esté ligado al tema de lo que se bebe, este contexto de identidad que hay con el fondo, ¿no? Que es esta cordillera, ¿no? Así también tenemos la vida diaria, en este caso, ¿no? De la migración de las personas, quizás hasta se podría decir olvidadas, ¿no? Siguiente, por favor. Que de alguna manera es lo que he ido recogiendo dentro de estas imágenes sueltas que estoy mostrando, de alguna manera. Y dentro de ello también puedo ver reflejado mucho esta identidad, ¿no? Esta migración que de alguna manera viene navegando en el día a día, en la cual yo vengo realizando una documentación ya de hace mucho tiempo y que de alguna manera en algún momento tendrá alguna producción impresa, ¿no? Bueno, dentro de ello también hablando de la simbología, me tocó cubrir en algún momento, creo que en la época de Alan García, si no me equivoco, sí. No sé si bueno, la mayoría creo que lo conoce, el Cristo del Pacífico, que está en la altura de Chorrillos. Mm, había una, es- había esta simbología muy fuerte, ¿no? Que se inauguraba mucho, bueno, que estaba de alguna manera muy llamado del tema de poder inaugurar el Cristo, en la cual también en aquel entonces el gobierno pasaba también por un tema de una coyuntura, ¿no? Que era el tema del baguazo. Entonces, durante este gobierno también lo que de alguna manera pude lograr detectar fue que se buscaba de alguna manera como que calmar, ¿no? Esta situación que se vivía mucho en Lima, ¿no? Y este contexto, de alguna manera, dentro de la interpretación personal, era como para limpiarle, ¿no? La imagen, en este caso, a todo un gobierno, ¿no? Que venía a ser el gobierno de Alan García. Tal es así que me vi reflejado en ello, tuve esta cobertura y pude documentar, ¿no? Y tuve como que esta otra mirada crítica, porque de alguna manera estaba obviamente con la mirada más puesta en el contexto, ¿no? Eh, Comencé a documentar, comencé a graficar, ¿no? Este proceso de cómo había esta reacción, ¿no? O esta contradicción entre lo religioso, ¿no? La fe, ¿no? Y cómo se usaba esto, ¿no? Este contexto para poder de alguna manera lavarle, ¿no? La cara a lo que sucedía en Bagua, ¿no? A lo que sucedía en la selva, ¿no? ¿No? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de ello tenía como que esta inconformidad, ¿no? Con esta mirada de decir qué sucedía o qué está sucediendo, ¿no? Con lo que se estaba planteando, ¿no? Entonces pude registrar toda esta pequeña historia de representación, ¿no? Lo que vivía el Perú en aquel entonces, ¿no? Entonces, como tal, dentro de ello también tuve otra historia que es también muy simbólica, que fue realizado por un proyecto que se llama Arte con Memoria, si no me equivoco. Era de tomar el espacio público y recordar, ¿no? A las personas desaparecidas, ¿no? En las épocas de los 90, si no me equivoco. Y dentro de ello, podemos plasmarlo, hizo, ¿no? El contexto de la Plaza San Martín, ¿no? Si bien es cierto, la Plaza San Martín es un espacio, ¿no? Un espacio muy simbólico, ¿no? Para las marchas, es un espacio para los reclamos, ¿no? Es un espacio donde hasta la actualidad se sigue asistiendo por diversas acciones que puedan ver políticas y apolíticas, ¿no? En un lugar donde hay mucho debate. Dentro de ello pude registrar, ¿no? Esta documentación, esta intervención, ¿no?
sea, había una intervención y yo registraba como que hacía como que una mirada sobre esta intervención realizada, ¿no? Sobre el tema de los desaparecidos. Me llamaba mucho la atención de cómo este espacio era intervenido y cómo la gente se apropiaba también, ¿no? Del espacio y también cómo conectaba, ¿no? Con esta mirada crítica. Tal es así, siguiente por favor, que las personas que se dedicaban a la limpieza eran partícipes, ¿no? Quizás hay muchas personas que desconocen de esta historia, ¿no? De esta memoria, ¿no? De la cual había sucedido. También a la par había este otro lado de intervención que se utilizaba el espacio, ¿no? De donde está, bueno, el espacio del Plaza San Martín, en la cual había una torre, un andamio de 3, 4 pisos, a más creo, en la cual se había intervenido y pudo registrar este extracto, ¿no? Que dice la nación, ¿no? O sea, la nación o el país ha olvidado, ¿no? Estos desaparecidos, ¿no? Entonces, esto era como que un poco esta mirada personal, ¿no? De poder incluso visibilizar nuestras cosas que venían sucediendo, ¿no? Siguiente, por favor. Tal es así que las personas también llegaban a visualizar y a chocar con este espacio, ¿no? De los desaparecidos, ¿no? Poder como que decir, mira, esto está sucediendo, ¿no? O esta historia no se nos ha contado de una manera tal, ¿no? Porque hay una historia que nos han contado, una historia oficial, y hay otra historia de la cual no se cuenta, quizás, ¿no? Y bueno, y así como tal, todo esto lo que he ido documentando ha ido desencadenando mucha inconformidad, mucho, mucho hartazgo, ¿no? Dentro de la misma sociedad que se ha ido acumulando año tras año, ¿no? Momento tras momento. Tal es así que la siguiente imagen, ¿no? Es una representación, ¿no? De lucha también de unos jóvenes por el tema de la ley Pulpín, en la cual pude documentar, ¿no? Este joven, ¿no? Que de alguna manera utilizó, ¿no? Una estatua, no recuerdo muy bien cómo se llama la estatua, pero está ubicado a la altura de Miraflores, al punto de que era un famoso, ¿no? En aquel entonces estaba de tendencia el tema de los anónimos, me acuerdo, y pude documentar, ¿no? De cómo este joven se vio reflejado, ¿no? En este estatua al intervenir o subirse e intervenirlo, ¿no? Diciendo, oye, aquí estamos, ¿no? Somos como que esta nueva generación. Llegué a hablar un poco con él incluso y me dijo, no, o sea, todo todavía no está acabado, ¿no? Somos la nueva generación. Eh, Tal es así, también nos ha llevado, siguiente por favor, a las diversas marchas, ¿no? También por el tema del agua. En aquel entonces, cuando estaba el presidente Ollanta, ¿no? Había muchos conflictos sociales, ¿no? Tal es así que hubo muchos personas de Ayacucho, Cusco, Huancavelica que vinieron a protestar por el tema del agua, por el tema de la minería. Todo esto comenzó a desencadenar muchos temas, ¿no? Ligados al medio ambiente. Siguiente, por favor. Esta de aquí también, ¿no? Una acción muy simbólica, ¿no? La acción de poder, la acción de la cruz, ¿no? La acción de la cruz, el tema de la vida, ¿no? Y donde la prioridad sea la vida y no la explotación de los recursos minerales, no la explotación de los recursos minerales en el modo de como lo han venido haciendo, ¿no? Sin la responsabilidad social, ¿no? Siguiente, por favor. Y también como esta mujer migrante, ¿no? Que también muchas veces lo hemos visto, incluso en la actualidad, ya de por sí creo que siempre ha habido racismo, ¿no? Sino que no se quiere visibilizar, que es muy distinto, ¿no? O no se ha tocado el tema como tal, ¿no? De una manera muy profunda. Siempre ha habido ese grado de racismo, ¿no? Dentro de las marchas, dentro de la vida diaria, ¿no? Siempre el migrante ha estado como que de alguna manera alejado, olvidado y despreciado, ¿no? Tal es así que también dentro de esta mirada crítica que de alguna manera considero es lo siguiente, ¿no? La siguiente imagen, ¿no? De cómo todo esto que viene sucediendo, cómo la policía o las instituciones se han venido desprestigiando, ¿no? Entonces, dentro de esta mirada o dentro de esta postura que podría tomar, vi esta representación, ¿no? Es lo que de alguna manera me pudo llevar, ¿no? Este pequeño portafolio, ¿no? De poder ver cómo hasta en la actualidad se viene desprestigiando, ¿no? Las instituciones, no solamente la policía, ¿no? Estamos hablando de una manera general, ¿no? Incluso lo que viene sucediendo en lo que es el Congreso, las instituciones, todo prácticamente, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Un poco de este pequeño portafolio que estoy proyectando, ¿no? Es de alguna manera lo que quería compartir, ¿no? Con ustedes.
muchas gracias Charlie por tu presentación y enseñarnos las distintas realidades que el fotoperiodismo te ha dado, ¿no? Ah, cómo ayudas a abrir otros ojos, otras mentes y la responsabilidad social que esta conlleva. Muchas gracias, Charlie. Seguimos con nuestro siguiente ponente, es Hugo Tipiani, publicista egresado del Instituto Peruano de Publicidad. Trabajó para la agencia BBDO Perú y Andina. Laboró como copywriter para Lux Smart, San Francisco, California. Actualmente es director creativo general de Two Shot Producciones y es docente de la UTP, dictando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y es jefe de taller de publicidad. Adelante, Hugo, coméntanos. Gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, UPC Cultural, por la invitación. Lucho y demás ponentes, Kurt, Charlie y Cara, por supuesto. Buenas noches con todos los que nos siguen en esta ponencia. Bueno, con periodistas, fotógrafos, gente que sabe de la historia del arte, etcétera. ¿Qué hace un publicista en esta mesa redonda? No, se preguntarán, me pregunto también lo mismo. Una menos, por favor. Ahí, gracias. Entonces, simplemente me parece que el enfoque que quiero dar a la charla esta noche es precisamente el arte en la propaganda, en la comunicación y el marketing político. Permítanme recordarles que cuando la publicidad no persigue un fin comercial, digamos, la transacción económica, la prueba de producto típica, se conoce como mercadeo social, por ejemplo, donde hay un tema ecológico, un tema de educación o de salud, como en los últimos tiempos, por razones obvias, está tan de boga. Bueno, también hay un tercer especie de publicidad, pero a mí publicidad cambia de nombre, que es cuando se quiere vender una religión, por ejemplo, una doctrina, es la propaganda religiosa. Y la propaganda política, que ahora tiene un nombre más de moda, más interesante, que es el marketing político, ¿no? Antiguamente, propaganda. Entonces, es ahí cuando veo que ciertos espacios públicos, estamos hablando de la Plaza Bolognesi y otros monumentos arquitectónicos, donde hay arte, escultura, etcétera, tienen cierto simbolismo, como dijeron hace un momento, que hay que tener en cuenta, porque no es por gusto. En publicidad son locaciones, así de frío, ¿no? Pero que te dicen cosas no expresadas, digamos, literalmente, pero como un trasfondo, como una simbología. Entonces, antes de continuar con la lámina, por favor, Francisco, quiero simplemente dos temas que nos pueden servir para analizar los espacios públicos, por ejemplo, con el tema de la publicidad. ¿Cuál es? El primero es que hay una estrategia. Nada es al azar, nada es por un tema de decoración, diseño de interiores, no. Cada elemento, cada detalle en un afiche, en un aviso, en un comercial que vemos, sea digital o en la televisión, o cada vez menos, tiene un porqué. En la guerra, en el amor y en la publicidad y en el ajedrez, cada movida es por algo, nos quiere decir algo. O sea, hay una estrategia. Y dos, el tema del insight. El tema del insight que es totalmente del diván psicoanalítico, en la publicidad se usa para vender, ofertar un tema que esté con una respuesta masiva, pero media subconsciente, media inconsciente, soterrada. Es una verdad no dicha, no expresada, ¿no? Es un insight siempre oculto, siempre hay que rastrear para en base a este insight profundo, escondido, podamos pretender empezar el proceso creativo de la construcción de piezas.
Bueno, es por eso que vamos a saltear por un tema de tiempo los romanos, los egipcios, pero vamos a ver un tema de arte basado en afiches, en gráfica. Por favor, es el siguiente de frente. Vamos a esos dos afiches. El primero de la izquierda, miren a esa niña, qué inocente, qué pura se la ve, con trencita, con una sonrisa transparente, con un halo detrás, casi santa, con flores, florecitas que nacen de esa lata para recolectar donaciones. ¿Pero a qué? A crear campo de concentración, a comprar armas, uniformes, para el mal. Ese partido nazi es la propaganda política que hace Hitler, el Führer, para hacer ver, digamos, alguna motivación pura, sana, que es todo lo contrario de la vida real, como sabemos. Entonces, esta gráfica, esta propaganda política fue muy utilizada sobre todo por sus asesores de imagen, no solamente plazas, el arte, estadios, deportes. Recuerden que las Olimpiadas de Berlín fue un grosero, digamos, proselitismo nazi, nacionalista, ¿sí? Y que incluso Perú llegó a una semifinal de fútbol contra Austria, que es tema de otra conversación. Bueno, siguiente panel, siguiendo con la misma propaganda del nacionalismo alemán de los años 30. Anterior, por favor. La anterior, por favor. Ahí está. Uno menos, Francisco. Bueno, el anterior, gracias. Es mucho más evidente, mucho más explícita. Se está realizando el biotipo físico, genético de la raza aria, alemana, superior en su delirante ideología, ¿no? Y es un niño prácticamente puber, preadolescente, bastante chico, porque le hicieron un trabajo de lavarles el cerebro para formar las juventudes hitlerianas, ¿no? Hay películas donde se ve el grave fanatismo y que eran unas verdaderas máquinas de exterminio. Habían crecido con toda esta ideología. Ahora sí, siguiente, por favor. Acá vemos otro tipo de propaganda. Es propaganda americana. Digamos que si yo pertenezco a un movimiento feminista, puedo decir que bien que en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial pongan como protagonista a las mujeres. Sí, pero es un poco como conveniencia, ¿no? Vamos a quedar bien con la población femenina, pero las queremos para la guerra, las queremos para matar, las queremos ser parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el primero, be a Marine, sé un marín, sé libre para pelear. Y se ve a una chica apuntando que está junto a un avión, etc. Y en el segundo, sí, más obrera, por el tema de la mano de obra que se hizo muy necesaria, que en aquellas décadas del 40, previo a cualquier movimiento feminista, las mujeres en Estados Unidos sean parte de las obreras para la industria armamentista, la industria bélica, como vemos aquí, preparando unas bombas, ¿no? We can't win without them. No podemos ganar sin ellas. Siguiente, por favor. Ok. En ese primer afiche, muy conocido por todos, bastante difundido, el famoso tío Sam. El tío Sam no está pidiendo permiso, no está diciendo con sutileza, te necesitamos, eres importante, tú, buen amigo, no. De manera autoritaria te dice, I want you, te necesito, te habla de una manera bastante agresiva, intrusiva, te señala con el dedo. Cuando un americano te señala con el dedo, es bastante
grosero, ofensivo, ¿no? Rude, como dicen. Los colores que tiene de su corbata Michi, bien hipster, es la bandera de Estados Unidos, bien la estrella del sombrero, el saco azul, ¿no? Y pues el mensaje clarísimo: for the US Army, enlist now. Enrólate, enrólate, enlístate. Es un afiche muy conocido en tiempo de guerra, sobre todo, o sea, a lo largo de la historia de los Estados Unidos, prácticamente. Y en el otro lado está la Unión Soviética, la antigua Unión de República Socialista Soviética, con un afiche propagandístico bastante peculiar, porque tiene que ver, si bien dentro del contexto de la Guerra Fría, pero está la carrera espacial aquí claramente expresada. Un astronauta soviético con su ropa interestelar que está levantando la hoz del martillo, ¿no? El símbolo del movimiento comunista de aquel entonces. Y vemos estrellas, vemos un tema planetario, mundial. Es una propaganda bastante peculiar del tema de la conquista del espacio, que fue muy competitiva por las dos potencias hegemónicas de aquel entonces. Siguiente, por favor. Bueno, vemos a otra obrera, pero no tan empoderada, no tan feminista como en la primera, ¿no? Que hay una cuota de género, un tema de inclusión. Acá no, acá sí se la ve bien, la pobre sometida a la gran fábrica, ¿no? Con la ropa de obrera, el típico de mameluco, ¿no? Para el trabajo y creando bombas. No sé ruso, pero puedo imaginarme el titular. En el siguiente afiche, Stalin, un soviético, pero que ha hecho mucha represión, belicoso, acusado de crímenes incluso, pero lo vemos aquí como un abuelo cariñoso, juguetón, bonachón. Qué lindo viejito, mira, mi abuelito ha sido del ejército, ¿no? Parece la foto, incluso alzando en sus brazos a un niño pequeño que sostiene flores, como de La Paz, bastante iluso para los que nos gusta la historia, digamos, bastante peculiar este afiche de Stalin tan bonachón. Siguiente, por favor. Estos afiches son norteamericanos de la guerra precisamente del Pacífico, ¿sí? Y hay un racismo soterrado aquí por cómo están representados los asiáticos, la cara de malvados, los dientes vampirescos, las manos, las uñas, la piel, la expresión de odio sanguinaria, ¿no? Los estereotipa a los yapos, creo que le dicen también de manera peyorativa. En la primera están pregonando que los detengamos, ¿no? Stop him, deténlo al señor este. Y en la segunda vemos un horror, no solamente físico de cara, me parece bastante racista, ya lo dije, sino una amenaza a la familia, representada por esta mujer que es la hija o el ama de casa norteamericana, la civil, que está siendo amenazada y entre ahorcada y acuchillada por este sujeto, realmente que lo pintan como diabólico, por decirlo menos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, cambiando de temas políticos, vamos al arte. La absenta es un licor de origen belga, francés, que se puso muy de moda en el siglo XIX, ¿sí? Por la comunidad de artistas decadentes y autodestructivos de la época, ¿sí? La absenta es conocida como el hada verde. La pueden ver representada a una chica desnuda, de espalda, muy sensual. Esta hada es la que
convoca la inspiración. El tipo está en una sequía creativa con el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? De lienzo vacío. Entonces, esta hada verde, que siempre es muy femenina, seductora, sensual, se encarga de devolverte la inspiración. Toulouse-Lautrec era muy asiduo, no solo a los cabarets, sino a la absenta. Lo mismo pintores y escritores como Edgar Allan Poe y también Rimbaud, y hay un más famoso, ya me acordaré. Bueno, y el siguiente afiche que vemos al costado es todo lo contrario. Hubo tal moda. Van Gogh antes de cortarse la oreja bebió absenta. Hubo tal fiebre por esa bebida, tal moda, que llegaron a prohibirla. El fin de la fibra T, el fin de la hada verde. Ahí pueden ver, ese es un decreto, no recuerdo si belga o francés, dice ahí, donde también lo prohibieron en Bélgica, donde se prohíbe el consumo debido a que las altas dosis de absenta y de alcohol que tienen los grados que tiene, provocaba delirium tremens y propiciaba asesinatos, crímenes. Hubo una condena social que se llegó a ese punto a prohibirla. Ahora nuevamente ya está abierto, es libre, es legal su comercialización, incluso en Miraflores, algunos pubs la tienen. No voy a decir cuáles para que no digan, este publicista está haciendo propaganda. Siguiente, por favor. Ok, aquí estamos viendo, ya no temas políticos, sino en 2021, las marcas se están vendiendo a través de activismos, sean ecológicos, sean de salud. En el primer caso estamos viendo avisos bastante recurrentes en los últimos años en Estados Unidos y en Canadá, debido al uso de el hemp. Hemp es el cáñamo, puede ser utilizado en temas médicos, es un gran analgésico, por ejemplo, ¿no? O reemplaza el plástico, o sea, la industria del plástico y la industria farmacéutica no quieren, pues, saber nada con este uso por razones comerciales, básicamente. Y el segundo afiche que quería comentarles es de la World Wildlife, la Fundación de Vida Salvaje. Y vemos una selva en forma de pulmón, cuya una parte depredada y destruida, pues está siendo cual fumador, ¿no? Es un eso lindo. Para terminar esta parte, les quería decir eso, que la publicidad y las comunicaciones el día de hoy se han alejado un poco del lado comercial y cada vez tratan de tener algún discurso, por ejemplo, ecológico, por ejemplo, de salud o alguna causa social, alguna causa noble. Entonces, la publicidad sí puede crear también un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu intervención y mostrarnos los principales indicadores del éxito de una propaganda, de una publicidad y esas diferencias o esa simbiosis entre el arte y la política. Muchas gracias. Hago un recordatorio a toda nuestra audiencia que envíen por el chat sus preguntas sobre el proyecto, pues serán absueltas al final del programa. Todas sus preguntas serán recepcionadas por el equipo de producción de UPC Cultural. Bueno, seguimos con nuestro tercer ponente. Él es Kurt Mendoza, periodista y magíster en Ciencias Políticas por la PUC, especialista en comunicación estratégica con más de 15 años de experiencia en organizaciones privadas y de alcance público. Ha trabajado en temas de imagen institucional,
relacionamiento con la prensa, gestión de conflictos, manejo de crisis y negociación con stakeholders vinculados a la opinión pública. Laboró como docente de pregrado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente es jefe de prensa y comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. Adelante, adelante, Kurt. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al Centro Cultural de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y al Instituto de Investigaciones del Arte Peruano por haberme invitado a este conversatorio que cierra el ciclo de conferencias Imágenes de Poder. Muchas gracias también a todos los que nos acompañan a través del Facebook de UPC Cultural. Quiero también expresar un cordial saludo y felicitación a los colegas especialistas en la imagen y en la publicidad que me han antecedido. He escuchado con mucha atención todas sus apreciaciones en relación, ¿no?, al tema de la publicidad, al tema de los símbolos nacionales, el tema de la realidad nacional, ¿no? Y en estos minutos me toca hablar sobre Francisco Bolognesi, personaje icónico, patriótico y de profundo valor nacional en nuestra historia, cuyo hito republicano está muy próximo a cumplir su bicentenario. Trataré de dar algunos aspectos que nos ayudarán a iluminar el camino sobre cómo una figura como nuestro héroe de la batalla de Arica puede ayudar hoy, más que nunca, a encontrar caminos de unión, caminos de desprendimiento, pero sobre todo de construcción de nación, una tarea que aún tenemos pendiente como país. Francisco Bolognesi Cervantes nació en Lima en el año de 1816. Año después, su familia se traslada a Arequipa, la tierra de su madre, para empezar una nueva vida alejada de la gran capital en razón a los constantes problemas políticos de la época, producto de la etapa post-independentista. Tiempo después, a la muerte de su padre, Francisco se convierte en un próspero empresario y comerciante, ¿no?, sobre todo del café. Pero es en Arequipa donde también adquiere un carácter político libertario, observando las permanentes tensiones entre los caudillos conservadores arequipeños y los gobiernos de turno, la capital de la República, y los gobiernos de turno en Lima, la capital de la República. Bolognesi se enrola al ejército en el año de 1853, y su carácter serio, decidido y dominante lo hace rápidamente a ascender en diferentes posiciones militares. Años después, el presidente de la República, el mariscal Ramón Castilla, ve en él a un gran servidor de la patria y le encomienda la compra en Europa de importante armamento que servirá para la defensa del país, tanto en el combate del 2 de mayo de 1866, cuando una flota española intentó amenazar la independencia del Perú conquistada años atrás, como en la Guerra del Pacífico en el año 1879. Mucho después de su retiro y sintiendo el llamado de la patria en medio de la guerra con Chile, a la edad de 63 años, siendo ya un hombre de la tercera edad, decide regresar al ejército peruano para ponerse al mando de la defensa del sur del Perú en Tarapacá, el lugar por donde precisamente las tropas chilenas ingresarían al Perú. No es motivo aquí para hablar de este pasaje final de la guerra con Chile, pero sí del valeroso sacrificio que cumplió Bolognesi en ese momento y por el cual se le recuerda y conmemora hasta hoy. Los diversos relatos del contexto político de la batalla de Arica, la gesta donde nuestro héroe ofrece su vida por el país,
cuentan que antes de los fatídicos hechos del 7 de junio de 1880, el coronel Francisco Bolognesi envió no uno, sino varios telegramas al Comando Central de Guerra del Perú, pidiendo refuerzos ante la evidente superioridad humana y logística del enemigo chileno, y porque estaba completamente rodeado, sin escapatoria. Sin embargo, la respuesta que recibió del gobierno de Nicolás de Piérola fue que aguantara lo más que pudiera. En ese trance se habló de un posible apoyo a la artillería peruana desde Arequipa, pero esta no se concretó. Ante esta dramática situación, es especialmente recordado el pasaje cuando las tropas chilenas le piden a Bolognesi rendirse antes de que sean masacrados, a lo que él responde: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y efectivamente, así fue. La figura, el honor y la heroicidad de Bolognesi es trascendental en nuestra historia, porque se enfrentó a pesar de que él y todos sus soldados sabían que iban a morir por su país ineludiblemente. Por eso, el 7 de junio se recuerda su gran sacrificio y el de todo su batallón, pero también recordamos la inacción del gobierno de Piérola para con el valeroso ejército peruano, porque en medio de una situación tan grave como una guerra tan cruenta como fue la guerra con Chile, el gobierno peruano, el gobierno de Piérola, los abandonó sin mayor remordimiento. ¿Cuál es el simbolismo político de Bolognesi hoy? Todos sabemos que cada 7 de junio la Plaza Bolognesi, ubicada en el cercado de Lima, punto de ingreso a varias zonas estratégicas de la capital, se engalana, se adorna para rendir homenaje a nuestro héroe Bolognesi. Batallones de las 3 Fuerzas Armadas y las principales autoridades del país, encabezadas por el presidente de la República de turno, llenan la plaza para traer al presente a este importante momento y a este importante personaje de nuestra historia. Estos actos conmemorativos son protocolares, ciertamente, pero también engloban un simbolismo político muy fuerte. El significado heroico que representa Francisco Bolognesi vive hasta hoy. Es uno de los pilares donde se asienta el concepto de nuestra nación: vida, sacrificio e inmortalidad. Nuestras autoridades siempre han honrado a quienes dieron su vida por el país, no solo en democracia, sino también en dictadura, porque lo que ellos representan trasciende a todo. Esto se ha mantenido hasta hoy, siglo XXI, donde el legado de estos héroes se inserta en la imagen de quienes ejercen la primera magistratura del país. Personajes como Bolognesi no solo reciben honores, sino que su impronta semántica protege la imagen de un político, cubriéndolo con esta promesa de cumplir sus ideales hasta el fin, lo cual se aprecia cuando una autoridad política da un discurso político frente al monumento que representa al héroe, o cuando da un mensaje a la nación en televisión nacional delante de un cuadro de Bolognesi, de Andrés Avelino Cáceres, de Miguel Grau, de Túpac Amaru o de tantos otros héroes de nuestro país. Los actores políticos reciben así esta legitimidad superior de los héroes que los envuelve, protege y cubre frente a los gobernados, frente a los ciudadanos, pero sobre todo, esta legitimidad los ayuda a transmitir la idea de que su trabajo por el país ante cualquier situación
consiste en bregar hasta el final porque aman al Perú, al igual que estos personajes históricos. No obstante, vale preguntarnos por qué solo en estos momentos protocolares o críticos traemos al presente a nuestros héroes. ¿Es acaso que no somos capaces de extraer su valentía, su fuerza, su amor por la patria para seguir construyendo una idea de nación, de unidad entre todos los peruanos en medio de nuestra diversidad, en momentos de paz y tranquilidad que nos ayuden a tener un capital republicano y democrático para momentos de tensión como el que vivimos hoy en día por la incertidumbre de un resultado electoral producto de un voto popular que se dio hace más de una semana? Esa es una tarea pendiente que deberá ser asumida por nosotros y por ustedes, quienes nos ven esta noche, porque solo de esa manera podemos construir una patria con memoria, con dignidad, con paz y con futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Kurt, por darnos a conocer el principal simbolismo político que tiene el héroe Francisco Bolognesi y cómo la historia de nuestro pasado aún resiste en estos días. Muchas gracias. Pasamos a nuestra última ponente. A ver, ¿estás lista? Carla Malma. Ella es historiadora de arte, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gestora cultural y curadora independiente. Ha laborado como docente, dictando en la Corporación Educativa Batur, Perú, la Asociación Educativa San Isidro y la ENSABAP. Es investigadora asociada de IA Perú desde el año 2011 y actualmente labora como conservadora de la Oficina de Archivo y Patrimonio de la Compañía de Jesús. Adelante, Carla. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy también muy agradecida por los ponentes que me acompañan y bueno, cerrar de esta manera este gran ciclo de conversatorios, ¿no? Este ciclo de imágenes de poder, ¿no? Es curioso porque empezamos este ciclo por medio de la figura justamente de Bolognesi, visto desde una pintura, ¿no? Y ahora estamos cerrando con un monumento, ¿no? Entonces, sí me parece interesante cómo concluimos este ciclo, ¿no? Entonces, si podemos proyectar la diapositiva, por favor. Exacto, sí, déjala ahí, Francisco, gracias. Entonces, el título de la ponencia que voy a compartir con ustedes, y que en realidad no siento que sea una ponencia, quiero que sea un conversatorio, quiero que todos nos miremos por medio de estos slides, porque obviamente espero sus comentarios, sus impresiones, porque vamos a hablar de un monumento que es muy polémico, ¿sí? Hasta el día de hoy es polémico. Para muchos colegas, justamente esa polémica es lo que lo hace estar vivo, ¿no? Sé que hablar de una escultura como un ser vivo es un poco romántico, pero como les comentaba a algunos alumnos y colegas, es preferible tener ciertos debates sobre una escultura que está ubicada en determinada plaza, a que simplemente pasar al lado de esta sin tener la mayor idea de qué es o la mayor impresión, simplemente pasar y no conocerla y no disfrutarla, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar del famoso monumento a Francisco Bolognesi, y justamente se subtitula Polémica y Paralelismos, porque hay una historia polémica que ya muchos conocemos, y creo que podemos hacer un paralelismo también con lo que estamos viendo al día de hoy, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, como ustedes saben, a lo largo del ciclo, en el caso de la pintura de Bolognesi, Cáceres, Grau, hemos tocado una imagen central. Esta es la imagen central en torno a la cual parte mi investigación. Entonces yo lo que estoy haciendo es partir de esta imagen e ir hacia atrás, ¿no? Esta es una imagen donde aparece el expresidente Martín Vizcarra, obviamente un 7 de junio, como ya mencionó Kurt, que es una fecha oficial en torno a la cual se hace un gran despliegue protocolar en la Plaza Bolognesi, ¿no?
Entonces, esta fotografía es de Carla Patiño, ella es la fotógrafa, la autora, correcto, y como podemos ver, hace una alineación muy particular entre la figura del presidente Vizcarra, del expresidente Vizcarra, y el monumento a Bolognesi, ¿no? Cuando uno ve esta imagen, nos planteamos la pregunta que también planteó Kurt, ¿no? ¿Solamente utilizamos este espacio para qué tipo de actividades, ¿no? Salvo el tema de algunas manifestaciones, protestas, etcétera, se utiliza desde un punto de vista protocolar, oficial, y de ahí, ¿qué más hay, ¿no? Entonces, si yo veo esta imagen y veo a este expresidente muy bien alineado con el monumento a Francisco Bolognesi, veo que trata de compararse, ¿no? Pero no es el único que ha buscado estar lo más cerca al monumento y este símil visual, ¿no? La siguiente, por favor. Hay algo interesante en lo que fue la presidencia de Martín Vizcarra, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación y de la fotografía. Siento que es un presidente que le abrió las puertas a todo un desarrollo muy, muy interesante, ¿sí? Manejó muy bien el tema de redes sociales, y aquí solo les estoy poniendo algunas fotos con una imagen que me hacía acordar, y yo decía, ¿dónde he visto estas fotografías? Entonces, aquí podemos hacer un símil entre las fotografías del expresidente Martín Vizcarra y las fotografías del expresidente Barack Obama. No soy especialista en branding político ni en política, pero estas fotos hechas por Pete Sousa y las otras hechas por Carla Patiño, entre otros fotógrafos, me parece que hay un símil, ¿no?, entre estas campañas políticas, ¿correcto? Y obviamente, si recordamos la campaña de Barack Obama, fue mostrar a un presidente cercano, un presidente amable, fotos de interiores, fotos con su familia, fotos que también, si revisamos el Facebook de Presidencia del Perú, vamos a ver que también encontramos, porque esas fotos están ahí, del gobierno de Martín Vizcarra. Pero así como hay estas fotografías que lo hacen cercano o muy artísticas, como la que pueden ver donde está él en un fondo rojo muy patriota, una de las fotografías más osadas que he visto de un presidente, también vamos a ver que se busca obviamente cumplir con lo formal, y es en este caso respetar los protocolos respecto a ciertas fechas cívicas, como por ejemplo el 7 de junio, conocido también como Día de la Bandera, ¿de acuerdo? O también otra fecha en la cual se hace un gran despliegue, es en el 4 de noviembre, que es la fecha del natalicio de Francisco Bolognesi. La siguiente, por favor. Ahí está, gracias Francisco, esta está excelente. Aquí podemos ver en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, de igual manera, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos cómo los presidentes se han retratado con este monumento, vamos a ver que de ceremonias muy formales como la de Kuczynski, sobre todo las de Humala, vamos a ver que estas ceremonias van variando un poco conforme van acercándose más a nuestros tiempos. Algo que me llama mucho la atención es la imagen de la derecha. Disculpen la calidad de la fotografía, pero es sacada de un video de YouTube, porque justo en el 2017 el presidente Kuczynski estaba en un viaje en Francia. Entonces, quien dirige, preside esta ceremonia de la bandera fue, ahí pueden verla, ¿de acuerdo?, a Luz Salgado, ¿de acuerdo?, quien es la que preside, y hasta lo que tengo entendido al momento es la única mujer, ¿de acuerdo?, como representante del presidente, de acuerdo a su cargo, que oficia una ceremonia de este tipo, ¿no? Entonces, eso sí me parece bastante interesante, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí, bueno, vemos lo que es el gobierno de Humala, que también hay ciertas fotografías donde él se retrata en esta ceremonia. Lastimosamente no puedo encontrar alguna en donde él esté muy cerca al monumento, ¿de acuerdo? Pero es un presidente que comienza a innovar, me da la impresión, a dar una mayor libertad a su equipo creativo en cuanto a retrato oficial presidencial. Y la mano derecha es también una captura fotográfica de un video que está en YouTube. Justamente aparece el expresidente Alberto Fujimori también en el Día de la Bandera. Entonces, podría seguirles mostrando muchísimas más fotografías donde aparecen los presidentes o ministros, etcétera, porque son las fechas tradicionales en las cuales las autoridades usan este espacio público, ¿no? Lo interesante es que estas ceremonias son televisadas, son pasadas por los diversos canales, sobre todo el canal del Estado, pero se mantiene al público al margen, ¿no? Entonces, me parece muy gracioso, muy curioso, porque se usa el espacio público, pero manteniendo al margen al
público, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es la más reciente, pueden ver es de este año, el presidente Sagasti, ¿de acuerdo? Nuevamente, ¿no? La renovación del juramento de la fidelidad a la bandera, pero no fue a la Plaza Bolognesi. Esto lo hizo en el Ministerio de Defensa, ¿correcto? Y no es la única vez en que un 7 de junio no se celebra en esta plaza. Pueden ver la imagen de la derecha donde está el expresidente Humala, ¿no? Que participa en este acto de renovación, pero lo hace en Tacna. Y algo muy simbólico es que parece una marcha, ¿no? Porque él está llevando la bandera, ¿no? Entonces, es interesante cómo, si bien es cierto, está establecido, luego lo vamos a ver, que el 7 de junio se celebre esa ceremonia al pie de ese monumento, en esa plaza, los gobernantes también pueden, digamos, escapar un poco de esta norma, entre comillas, ¿no? Y celebrar o renovar este juramento de fidelidad en otros espacios simbólicos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, hasta el momento, como ustedes han visto, ¿no? Solamente para ciertos eventos, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué solo en esos eventos, ¿no? ¿Dónde queda el público? Sería la otra pregunta. Y si seguimos deconstruyendo la imagen, ¿no? Dejamos el presidente de lado, vamos al monumento, ahí es donde aparece la polémica y los dos Bolognesi, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en la parte superior el Bolognesi que se encuentra el día de hoy, que es el Bolognesi de Artemio Ocaña, y en la parte inferior es un close-up el Bolognesi de Agustín Querol, que se encuentra en el Real Felipe, ¿no? Muchos ya a estas alturas saben acerca de esta polémica, ¿no? Entonces voy a tratar de ser bastante específica porque se ha hablado bastante de eso. La siguiente. Hay mucha información, muchos artículos. Rafael Díaz Escarelli ha escrito sobre eso, Virgilio Freddy Cabanillas, Juan José Pacheco Ibarra, Rodolfo Monteverde, entre otros, que han tratado de abordar la polémica del monumento, ¿no? ¿Cuál es el que debe permanecer? ¿El original? ¿El que está actualmente? Etcétera, ¿no? Entonces, para tratar de ubicarnos muy brevemente, ahí tienen la historia. ¿Cómo empieza toda esta polémica, este gran debate mayormente académico, ¿no? Como ustedes pueden ver, a fines del siglo XIX, ¿sí? Es un grupo de jóvenes, de estudiantes, quienes deciden erigir un monumento, ojo, a los caídos en Arica, porque el monumento es a Francisco Bolognesi y los caídos en Arica. Los nombres de todos los combatientes figuran en el monumento, simplemente que nosotros recordamos mayormente a quien está en la parte superior. Es interesante que la erección de este monumento empiece desde una iniciativa civil de escolares que se transforma en la Asamblea Patriótica Bolognesi y a esa en una serie de actividades como fiestas, etcétera, colectas para recaudar fondos. Pero lo cierto es que ellos no van a poder obtener todo el dinero para levantar este monumento y van a recurrir al apoyo de la municipalidad, ¿correcto? Entonces ahí pueden ver cómo en 1900 se llama un concurso internacional, ¿correcto? Y 2 años después hay la presentación de 53 proyectos. La prensa, y eso acá cito a Daniel Titián, que también tiene una charla muy interesante en Cultura para Lima, si no me equivoco, abordando cómo la prensa recoge la erección de cómo se levanta este monumento, ¿correcto? Él menciona, si no me equivoco, que son 44 proyectos, entonces vemos que también en la misma prensa no hay a veces consenso de cuántos proyectos se presentaron. También hay un margen de error, digamos, ¿no? Pero lo que sabemos es que al final son 3 obras las principales de todos estos proyectos que, ojo, no solamente se presentaron extranjeros, se presentaron peruanos también, ¿correcto? El segundo lugar fue para Charles Perrón con Pereles, empató con Reguzzi de Alessandro Viggi. Si quieren ver estos proyectos en detalle, les recomiendo revisar el artículo de Rodolfo Monteverde, que luego van a ver el título en las referencias, que es la diapositiva final, pero el que gana es Salve Patria Fides, de acuerdo, de Agustín Querol, un escultor español muy, muy conocido, que ha dejado muchísima obra, no solamente en su propio país, ha dejado obra en Argentina, en Cuba. Es más, ¿no? Se podría hacer una especie de, digamos, ruta de Querol por los diversos países donde ha dejado obra. Y bueno, citando a Cabanillas, ¿no? En realidad la obra, que es la que ustedes ven ahí, esta es la memoria municipal de 1906, ya con la inauguración,
pues tiene su referente en un monumento que él también levanta en España, ¿no? Entonces, esta es la obra que gana, correcto, ¿no? Salve Patria Fides, que es el saludo de la patria a la fe, ¿correcto? Y es inaugurada en 1905, sabemos por Cabanillas, que en realidad justamente no se invita a Roque Sáenz, se invita a sí mismo. La ceremonia se tuvo que retrasar 2 días porque él vino, viajó de Argentina aquí, hubo una serie de inconvenientes, pero al final llega y él observa esta escultura y bueno, brinda un discurso bastante emotivo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tienen en detalle, y quiero que ustedes miren esta es la escultura que debería estar coronando el monumento de Francisco Bolognesi en la plaza del mismo nombre. Esta es la escultura original, ¿correcto? Como pueden ver ahí, el presidente José Pardo dice, ¿no?, que el juramento de fidelidad de los conscriptos del ejército debe ser, además, el primer domingo del mes de junio de cada año. Es decir, esta escultura va adquiriendo mayor carga simbólica conforme pasan los diversos gobiernos, ¿no? Le van dando una serie de atributos que le dan un mayor peso, ¿no? En ceremonia pública, etcétera, ¿no? Y la ceremonia debe hacerse al pie del monumento, ¿no? Sin embargo, las críticas también surgieron muy rápidamente, como ya sabemos, por medio de González Prada, de Dávalos y Lison, y hay que recordar algo, porque si bien es cierto, se recuerda el carácter muy fuerte de González Prada y de Dávalos Lison, ellos hacen una crítica hasta cierto punto con base. ¿Por qué? Porque ambos son excombatientes. Entonces no es solo la crítica de alguien que dice, no me gusta estéticamente esta escultura. Yo como militar, ahí empieza el detalle, siento que esta escultura no representa el carácter, no representa la lucha, la defensa por la patria. Entonces aquí ya con estas críticas ya tenemos un parteaguas entre lo que es la visión desde el punto de vista del ciudadano y la visión desde el punto de vista de los excombatientes, ¿correcto? ¿No? Como pueden ver ahí también, Leguía dice que la ceremonia debe ser el mismo día de la batalla. Ya en los 50, Bolognesi es elevado al rango de patrono del ejército del Perú, ¿no? Entonces, nuevamente, más carga simbólica, más títulos para esta escultura, ¿correcto? Obviamente, si ya con Dávalos y Lison y con Manuel González Prada había críticas siendo excombatientes, en el gobierno del general Odría, pues es donde se plantea el cambio de escultura. Ahora, esta escultura no me voy a adentrar tanto en detalles estéticos porque siento que Virgilio Cabanillas en Arte y Nación hace una descripción realmente impresionante. Les recomiendo leer ese artículo y coincido con él en que es una escultura hermosísima. Es más, esta escultura se aprecia muy bien en el Real Felipe porque la tenemos casi a ras del piso. Entonces, se pueden ver todos estos detalles que ustedes están viendo en la fotografía, ¿no? Es muy distinta a la que tenemos el día de hoy. En esta escultura, cito a Cabanillas, se captura un momento. Es un momento en que se hace eterno. Es cuando fallece Bolognesi y carga a la patria sobre él. Es una escultura muy poética, muy literaria y que representa el luto que se sintió por los fallecidos, ¿correcto? De esa manera se vivió, se ejemplificó ese luto y corresponde a su momento. Pero obviamente las esculturas no siempre se van a leer o sentir de la misma forma conforme pase el tiempo, ¿no? Entonces hay esculturas que, si no me equivoco, menciona, por ejemplo, Rodrigo Quijano, hay esculturas que se pueden volver fósiles monumentales, hay esculturas que se vuelven hasta inclusive anacrónicas, ¿no? Y eso es lo que tal vez sentían algunas personas, ¿correcto? Y en el caso de Odría y los miembros de las Fuerzas Armadas sentían que no representaba ese carácter que ha mencionado Kurt y que yo también he leído en una nota que él escribe al diario El Comercio, donde lo critica este diario porque justamente el diario tuvo una opinión negativa sobre el ejército y no hay duda de que el coronel Bolognesi tenía un carácter muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, para los militares, para las Fuerzas Armadas, esta escultura hermosa y todo estética, excelentemente
elaborada, porque nadie duda del talento de Querol, no corresponde con lo que debería representar un militar, ¿no? Porque aquí viene el detalle, es un militar que está falleciendo, ¿cómo queremos recordar a esa persona y qué es lo que debe mostrar para todas las nuevas, los nuevos miembros de las Fuerzas Armadas? La siguiente, por favor. Entonces, Odría llama, ojo, a un concurso público. Es muy importante, y acá también coincido con Juan José Pacheco Ibarra, en el afán de hacer que el Querol vuelva a su sitio, comenzamos a tejer o a caer en una serie de vacíos. No es que a Ocaña se le da a dedo el hacer esta escultura, no es así. Hubo un concurso público, no hay que olvidar eso, ¿no? Hubo un concurso público en el cual sale ganador Ocaña y elabora esta escultura que va más acorde con la idea de cómo debe ser un soldado, un militar. Ojo, hay que tener presente que Bolognesi muere de un balazo, ¿no? Y eso lo menciona Vicuña Maquena, que es citado en el libro Bolognesi publicado en el año 2015, ¿correcto? Entonces, de por sí nosotros estamos alterando, obviamente, un poco la historia al momento de no ser tan fieles a cómo es que muere Bolognesi, ¿no? Aquí pueden leer justamente en la parte que dice el general Odría, en la lectura del decreto de cambio, dice, ¿no?, que se debe cambiar por otra que esté en consonancia con la actitud gallarda y heroica que lo nimbó de gloria en la epopeya de Arica. Quiere decir que fue tan alto el sacrificio que sobrepasa la muerte, ¿no? Y es justamente ese sacrificio el que lo eleva a la gloria, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no?, tratando de ponernos en la mente de un miembro de las Fuerzas Armadas, si la anterior escultura representa eso, ¿no? Tal vez para muchos no. Acá es importante también mencionar a Mario Vargas Llosa, porque Vargas Llosa echa más al caldero, contribuye un poquito a incendiar la pradera, porque él hace una crítica negativa al Querol, pero en el sentido que dice que esta escultura, la del Querol, no es la más adecuada para que las tropas juramenten, para que las tropas renueven, ¿no?, su fidelidad a la bandera, renueven su heroísmo, su valor. Él más bien disculpa a Querol diciendo, y ahí comienza esta historia, esta especie de mito, ¿no?, de que en realidad el proyecto de Querol era mucho más amplio, mucho más costoso, y que más bien es la culpa de la comisión que recortó porque el monumento iba a ser tal o cual cosa, pero en realidad esto no es cierto, ¿no? Ahí es donde él se refiere a esta tesis del proyecto primitivo, que en realidad queda más en una especie de digamos, confusión, correcto. Y es más, Mario Vargas Llosa menciona que quien gana el concurso es Mariano Benlliure, que es quien es el autor del monumento a San Martín en la plaza del mismo nombre, cosa que sabemos no es cierto, hay que revisar los documentos y ahí sale quién realmente fue el ganador, ¿no? Entonces, así es como llegamos a esta escultura, ¿correcto? Que es la que tenemos al día de hoy. Y hay que tener presente que esta escultura es mucho más pesada y mucho más grande que la de Querol, ¿correcto? Acá cito a Scarelli porque él tiene una cita bastante interesante que dice, ¿no?, hay un deseo de intervenir en la realidad, en este caso sería por el gobernante de ese entonces, y el sentirse autorizados por sus saberes para defender los valores considerados legítimos, ¿no? Es decir, esta lucha de opinión, esta lucha política también se traslada, pues, al espacio público, se traslada a la estatuaria pública, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos en detalle, correcto, cómo es esta escultura, y hay que hacerle justicia, porque hasta hace un año, cuando se daban conversatorios de este tipo, hablando de cuál era el Bolognesi pertinente, yo he sentido una vibra negativa en torno a Ocaña. Es decir, en el afán de que Querol vuelva, hemos desprestigiado a un gran escultor como el escultor Artemio Ocaña, que tiene muchísima obra aquí en Lima, ¿correcto? Tiene el monumento a los defensores de la frontera, tiene el monumento de Vergasio Petituar, de Manuel Candamo, José Olaya, etcétera, ¿no? Entonces, en un afán de reponer la escultura original, hasta hace por lo menos un año se ha caído en muchas charlas y en grupos patrimoniales por criticar al punto de negar el talento de este gran escultor, ¿no? Esta es
una escultura distinta. Así como el Querol en su momento representó el luto que se sentía de acuerdo por el tema de Tacna y Arica, bueno, esta escultura representa un cambio de sensibilidad. Y ahora el asunto es qué hacemos con una o con ambas, ¿no? La siguiente, por favor. Vale mencionar que ProLima está haciendo un trabajo increíble restaurando todo lo que son las esculturas en espacio público, no solamente el Ocaña, correcto, sino también el Monumento al 2 de Mayo, Ramón Castilla. Entonces hacen un trabajo realmente increíble, ¿no? Y siempre tienen que hacerlo porque también hay un tema de conservación que va de la mano, ¿no? Es decir, invertimos dinero público en poner estas esculturas en muy buen estado, en darles el brillo original, para que luego, después de un par de años, por desidia, etcétera, vuelvan a estar en un estado lamentable y estamos en esa especie de ida y venida, ¿no? Hay algo interesante. Yo les mencionaba a ustedes que hasta hace un año había críticas demasiado negativas hacia la obra de Artemio Ocaña, su Bolognesi, en pro de la causa del Querol, hacerle justicia al artista, etcétera. Este año hemos asistido a una retafila de conversatorios sobre Bolognesi. Aquí yo les estoy poniendo los conversatorios que yo he visto, ¿correcto? Los he visto desde su inicio hasta su fin. Y como pueden ver por las fechas, son mayo, abril, ¿correcto? Una del 26 de mayo, 13 de mayo, es decir, son muy cercanas, ¿correcto? Parece una especie de campaña pro retorno del Querol. Obviamente cada uno de estos admirables ponentes expusieron sus razones, la mayoría apoyando de que retorne el Querol, por no solo razones estéticas, no solo por razones de hacerle justicia al artista, porque solamente se retiró la escultura, el monumento sigue tal cual, sino también porque hay un tema de estabilidad, ¿correcto? El capitel del monumento es de mármol, ¿sí? Entonces el peso del Bolognesi de Ocaña es demasiado para este capitel, es lo último que ha salido en investigaciones, entonces parece que ya hasta por un tema técnico tendría que hacerse el cambio, ¿no? Yo celebro de todas estas conferencias, me quedo con dos, me quedo con la de Tardes de Patrimonio de Virgilio Cabanillas, que ya lo he citado N veces, pero es increíble, es excelente su artículo, y Juan José Pacheco Ibarra, porque él menciona algo muy interesante en su conferencia Querol y Ocaña. Él menciona que en realidad el monumento no es a Bolognesi y a los caídos de Arica, el monumento es a la fe, ¿no? Entonces, muy, muy interesante eso, les recomendaría que lo vean porque él considera, ¿no?, que el monumento no es a Bolognesi y justamente plantea la dificultad para entenderlo, ¿no? Es decir, es un monumento hecho por civiles, ¿no?, financiado por civiles, pero de un héroe militar, ¿no? Entonces no podemos pretender que todos lean las esculturas de la forma en que nosotros las entendemos, ¿correcto? La siguiente, por favor. En medio de esta, yo creo, campaña pro retorno del Querol, sustentar adecuadamente que el Querol debe volver, salió un artículo en el diario El Comercio, quiero que se fijen en la fecha 30 de abril. El artículo, si ustedes entran, googlean, les va a salir exactamente igual. Dice, el Francisco Bolognesi Masumano, es correcto, vuelve a su plaza. Todo el artículo dice que la estatua vuelve. Vuelve, no es podría volver, no es debe volver, es vuelve. Y un titular de ese tipo es engañoso, porque si ustedes pasan al día de hoy por la Plaza Bolognesi, no está el Bolognesi de Querol, está el Bolognesi de Ocaña. Y si leen en la imagen de la esquina superior derecha, que está un poco borrosa, disculpen, dice, la restauración también se enfocó en limpiar la escultura de Ocaña, una pieza de mucho menor calidad, como opinan los artistas consultados. ¿Ven? Entonces, nuevamente enfatizar que el Querol debe volver porque es una pieza artísticamente, estéticamente, como quieran verlo, superior. Y yo creo que recurrir solamente a ese argumento no es la vía para sustentar que retorne el Querol. Ustedes pueden leer en las dos imágenes que están en la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta cita, ¿no? Es cuestión de esperar la decisión favorable, porque en todo el artículo mencionan que vuelve, y solo al final te mencionan que falta la respuesta de la Comandancia General del Ejército, que son los custodios de Ocaña, ¿no? Y dice, y bueno, acá hay una cita que dice, es cuestión de esperar su decisión favorable, no debiera existir otra posibilidad. Entonces,
Esta nota de prensa hace un flaco favor en pro del retorno del Quirol, porque no es la forma en la cual debemos sustentar que retorne esta escultura, ¿no? No hay una competencia entre ambas. Ahí yo coincido con Juan José Pacheco Ibarra al hablar de las dos esculturas. Ya no podemos hablar de que una sale y la otra entra, no, es hablar de ambas, porque ambas tienen sus usuarios, ¿no? Es decir, los usuarios del Quirol, los que pudieron presenciar las misas, porque ojo, se hacían misas al pie del Quirol, ya no están vivos, sus usuarios directos ya no están vivos. Pero el Quirol, pero el Ocaña, el Bolognesi de Ocaña sí tiene usuarios vivos. Son todos estos jóvenes parte de las Fuerzas Armadas, porque muchos de nosotros vamos a la Plaza Bolognesi por una visita guiada, porque el carro nos deja ahí, pero quienes son los que religiosamente, digamos, van natalicio de Francisco Bolognesi o van el 7 de junio, son las Fuerzas Armadas, son estos jóvenes, ¿no? Que inclusive pueden tener más feeling que el ciudadano de a pie por esta escultura. Y ese sentimiento hay que respetarlo, ¿no? Al momento de plantear, cambiamos una escultura porque hay que hacerle justicia al artista del momento. La siguiente, por favor. Entonces, la decisión a tomar y sus participantes. ¿Qué hacemos? ¿No? Una de las sustentaciones es, debe volver porque hay que hacerle justicia al artista y porque la escultura debe mantenerse con su monumento, porque así debe ser. La siguiente, por favor. Bueno, esto no es tan cierto. Fíjense en las dos imágenes que tienen en el extremo izquierdo. Como ustedes saben, hay una charla de IA Perú, inclusive que habla sobre las esculturas derribadas, mayormente de colonizadores, de esclavistas. La de la esquina inferior izquierda es cuando derriban la escultura de Edward Colston, que fue un comerciante de esclavos. Eso fue en Inglaterra, por ejemplo. La del caballo, la de la esquina superior izquierda, es de Sebastián de Belalcázar, que inclusive llega a ser condenado a muerte por la misma corona por el abuso que hacía a los indígenas, ¿no? Entonces, esto de hablar de restituir porque debe ser y la escultura debe quedarse tal cual en su emplazamiento original, es lo que corresponde, bueno, vemos que no necesariamente sucede así. Si ustedes ven las dos imágenes que están en el centro, estamos hablando de Francisco Pizarro. La imagen superior es donde está ubicada esa escultura, que es en el atrio de la catedral. Entonces, yo también me pongo a pensar, si queremos devolver el Quirol a su sitio original porque estamos haciéndole justicia al escultor, bueno, también podrían salir los pro Pizarro a decir que vuelva al atrio de la catedral. Y podría salir un grupo de personas a decir que vuelvan las Tres Gracias ahí frente al Teatro Segura, y así nos podríamos pasar también tratando de devolver esculturas a su emplazamiento original, ¿no? Cuando sabemos que aquí en el mundo no es así, porque el espacio público es un espacio vivo, ¿no? Y no es un museo, ni siquiera en el sentido tradicional, donde las cosas son inmaculadas y casi no hay ni que acercarse, ¿correcto? ¿No? Las imágenes que tienen a la derecha es de una escultura que muchos ya conocen, los que son vecinos de San Juan de Lurigancho o han pasado por allí, han visto esa escultura de José Carlos Mariátegui. En la imagen del extremo superior derecha es donde está ubicada originalmente, que estaba a la altura de Malecón Checa. Y como pueden ver, era una escultura muy bonita. Y digo era, porque si ven la imagen del extremo inferior derecho, van a ver cómo está el día de hoy. Es más, ni siquiera está así. La última vez que pasé por este paradero 7 de Vispe, Mariátegui está rubio y de ojos celestes. Entonces, claro, uno ve esa escultura de Mariátegui y dice, madre mía, esto es un bodrio. Pero hay que retirar todas las capas de pintura para ver y que quede la escultura que está en la parte superior. Esto no solo le ha pasado a José Carlos Mariátegui, que es una obra de un egresado de Bellas Artes, ¿correcto? Es la obra del artista Víctor Luján y de Miguel Arenas. Esto también le ha pasado al monumento de Bolognesi, cubierto con N capas de pintura de pared, lo que se llamaría el vandalismo oficial, aparte del vandalismo delincuencial, ¿no? Entonces, invertimos en poner bien, en recuperar estas esculturas para que luego en un plazo menor de 3 años tengamos que volver a intervenirlas, porque hay una indiferencia y una desidia, hay un desconocimiento por parte de vecinos y de visitantes, ¿no? Entonces, en esta diapositiva quiero ilustrarles justamente cómo cambian las esculturas, ¿no?
Pretender que se queden en un espacio y no varíen, en realidad es iluso, ¿no? Entonces, el asunto es aquí, ¿qué hacemos con ya no un Bolognesi, dos? Porque como les digo, el Bolognesi de Ocaña es un Bolognesi al cual muchos miembros de las Fuerzas Armadas tienen un sentimiento, y no podemos obviar ese sentimiento por hacerle justicia a un gran escultor, obviamente, ¿no? Entonces el asunto es qué hacer, ¿no? La siguiente, por favor. Se ha tomado el Ocaña, el Bolognesi de Ocaña, para hacer nuevas esculturas. Por ejemplo, una que está, si no me equivoco, creo que es Huánuco. Chequé en el video educativo que sacamos, ahí figura justamente también esta réplica que figura en el Colegio Militar de Chorrillos. Ahí pueden ver una foto, ¿no?, de la graduación de cadetes, ¿correcto? Entonces, ya el Ocaña genera a su vez nuevas obras de arte, ya es inspiración para nuevas obras de arte. Entonces, en ese sentido, no es simplemente retiro el Querol y Ocaña, ¿qué hago con él? ¿Correcto? La escultura de Ocaña se ha ganado un sitial y como tal merece un respeto su artista y merece un respeto al sentimiento que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas, a los cuales estamos en un momento en guerra o difícil, como por ejemplo pandemia, y decimos que salgan ellos a cuidarnos, a poner orden, ¿no? Entonces, si vamos a acordarnos de las Fuerzas Armadas para esos momentos difíciles, también es importante respetar su sentimiento en torno a determinados monumentos. Entonces, señores, queridos amigos, estudiantes del UPC, ¿no?, tenemos estos dos monumentos aquí. Así se vería el monumento con el Bolognesi de Querol a la mano izquierda, y así es como se ve actualmente. Quiten las pintas porque, como les digo, ya ProLima ha hecho un trabajo increíble de restauración, conservación, con el monumento de Ocaña. Y cada uno representa un concepto distinto. El Bolognesi de Querol representa a un héroe civil, a un Bolognesi humano. Se detiene en el momento de la muerte. Es cierto, no es fiel a cómo murió Bolognesi, tampoco es fiel la otra escultura. Habla más de la persona y hay una serie de alegorías, ¿no? Ahí está la fama, correcto, ahí está la gloria que se acerca con la corona de laurel, está la fe, ahí en el centro está la historia escribiendo la fecha del conflicto, correcto. Y este héroe civil, romántico, un mártir, ¿no? Hay un tema del luto ahí también, ¿de acuerdo? Se contrapone al concepto de héroe militar que vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Donde hablamos de lo viril, hablamos del coraje, el honor, ¿no? El Ocaña representa mejor el paradigma militar, como el militar invencible, el coraje masculino, ¿no? Y esta derrota que se asume con orgullo, ¿no? Porque ha sido tanta la valentía que este orgullo transforma esa derrota en gloria. Y el detalle es aquí, ¿qué hacemos? Cada uno tiene una lectura distinta, cada uno representa un concepto distinto de héroe. Pretender simplemente resolver esto fusionando conceptos o tomando un concepto de héroe creo que es muy ligero. Si realmente quisiésemos tratar de buscar un consenso entre el héroe militar y el héroe civil, necesitaríamos conversatorios donde estén todos los participantes. Y cuando hablo de todos los participantes, hablo no solo de historiadores de arte o de historiadores. Yo estoy muy agradecida que muchos colegas hagan este tipo de eventos, pero es necesario sentarnos con el otro, con el miembro de las Fuerzas Armadas, con el comandante, con el estudiante, para escucharlo. Porque si seguimos cada uno hablando desde nuestra trinchera, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? ¿Cómo vamos a llegar a la valoración más democrática de las esculturas? Por eso es que aquí, cuando hablemos, finalmente, con esta ya la cierro, ¿no? Bueno, me falta una diapositiva más, ¿correcto? Yo creo que al momento de hablar de estas dos esculturas, hay que considerarlas un grupo escultórico, debemos considerar a tres participantes. La comunidad académica, respetar obviamente su valoración estética, artística, el héroe civil, las Fuerzas Armadas, con su valoración respecto al héroe militar, y hay un participante que hasta el momento no se ha tomado en cuenta, y es al vecino, el ciudadano de a pie. ¿Qué opina la persona que vive? Porque, ojo, en torno a la Plaza Bolognesi vive gente, no solo hay negocios. ¿Qué opinan ellos de esa escultura? ¿Qué sienten por ella?
Yo vivo en el centro de Lima y tengo cerquísima la escultura de Antonio Raimondi. Si a mí vinieran a decirme que esa no es la escultura original y que tienen que cambiarla por otra para hacerle justicia, yo no aceptaría, porque yo he crecido con esa escultura, he desarrollado un sentimiento de identidad en torno a esa escultura y en torno a la Plaza Italia. Entonces hay que también tener presente eso. Por eso es que en esta ponencia he tratado un poco de desdoblarme y no solo exponerles como historiadora de arte, sino exponerles también como ciudadana, como vecina de Lima. Entonces hay que también tener presente esa opinión del vecino, qué siente, qué opina él, e incluirlo en estas charlas, en estos debates respecto al espacio público, porque el espacio público es de todos. Si hablamos de todas y de todos, que esto no solo quede en lo nominal, que se transforme en una acción concreta en donde en un conversatorio estén Fuerzas Armadas, investigadores, comité de vecinos, porque nosotros no somos eternos, nos quejamos de que las esculturas estén mal, pero ¿qué tanto nos acercamos al vecino de Lima para comprometerlo? Más allá de eventos oficiales, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, a manera de conclusión, correcto, ahí tienen más o menos, ¿no? Básicamente, simplemente quiero mencionar solamente un punto, ¿no? Respecto al Bolognesi de Ocaña, que representa un cambio de necesidad, de sensibilidad y la necesidad de mostrar un paradigma inmutable del militar, ¿de acuerdo? Este Bolognesi de Ocaña debe ser reivindicado. Si es que los estudios demuestran que efectivamente el capitel se está dañando por el peso de Ocaña, pues entonces definitivamente tiene que volver el Querol y que se desarrollen y se creen narrativas civiles en torno a esta escultura. Pero el Ocaña podría volver al Real Felipe, estar en el Real Felipe, es correcto, pero yo pienso que para reivindicarlo adecuadamente tiene que ir a una plaza. Debe hacerse una propia plaza para este Bolognesi, con su propio pedestal, con todo lo que eso implique, y es más, ya que hablamos de incluir a todos y a todas, que sea en un distrito distinto a los tradicionales, porque tenemos muchas esculturas en Surco, en Miraflores, en Chorrillos, el centro de Lima, pero ya es hora que otros distritos también puedan tener mucha más obra de excelentes artistas. Entonces creo que podríamos tomar el Ocaña, ¿de acuerdo?, para que sirva de ejemplo a esta descentralización también, esta palabra tan mencionada en estos momentos, y sirva pues para fidelizar, ¿no es cierto?, a los vecinos, puede ser de San Juan de Lurigancho, Ate, etc., ¿no? La última, Luis, por favor, ahí están la última, perdón, Francisco. Esas son algunas de las fuentes, las otras, bueno, las he ido mencionando, y nada, espero sus comentarios. Muchas gracias, Carla, por tu extensa historia de estos dos Bolognesis, pero muy rica porque agarras aristas que el ciudadano común no las tiene a la mano, y así descuadras a todos y a todas, ¿no? Muchas gracias a todos los ponentes por compartir sus conocimientos esta noche. Hemos aprendido sobre cómo la imagen construye una realidad a partir de símbolos, la fusión entre arte y política, la construcción icónica de uno de nuestros héroes nacionales, y también cómo su imagen es usada para entablar una relación de resistencia del pasado en el presente. Así que ahora yo tengo unas cuantas preguntas con respecto a todos estos puntos ya mencionados, ¿no? La primera para Carla, que está con toda la energía, con toda la vibra, eh, con todo el entusiasmo del mundo. ¿De qué va a servir que regresen las mejores esculturas a los mejores lugares si no se les va a dar mantenimiento, ¿no? O sea, ahí hay una crítica social. Claro, ¿no? Es lo que justo yo mencionaba en la ponencia, ¿no? Es decir, invertimos dinero público en ponerlas bien, pero luego en 3 años volvemos a lo mismo y nos quejamos, ¿no? ¿Por qué miccionan? ¿Por qué están gatos ahí? ¿Por qué hay gente durmiendo? Entonces, hay que hacer un mea culpa también, creo, ¿no? No solo como docentes, historiadores, como comunidad académica, ¿no? Estamos difundiendo conocimiento, estamos haciendo cosas, sí, pero tal vez no son suficientes. Tal vez tenemos que hacer más cosas y sobre todo diversificar el discurso, ¿no? Es decir, no esperar a que la gente solo vea este tipo de eventos, realmente acercarnos al vecino. Yo recuerdo cuando trabajamos en un colegio del centro de Lima,
que hicimos un proyecto muy bonito y la directora nos dijo, nos agrada su proyecto, pero sé que solo van a venir una vez, porque son sus proyectos universitarios. Ustedes solo vienen cuando nos necesitan. Y eso fue duro, pero hasta cierto punto es cierto, porque no son presencias constantes. Entonces yo invito a la comunidad, estudiantes de arte, historia, a que no solo vayamos una vez al año, 2 veces al año, sino realmente hagamos proyectos constantes, ¿no? Que realmente visitemos un centro educativo por lo menos 3, 4 veces, que la generación que entra pues también visite y trabajemos constantemente. Entonces, al trabajar constantemente, y sí, por un plazo de años, ahí realmente vamos a poder sembrar, ahí realmente vamos a poder hablar de identidad. Eso es muy, ¿no? muy, Y también, muy cierto. ¿cuántas veces los colegios hacen visitas, no? ¿Cuántas veces los colegios hacen visitas? Lima es un museo abierto. Pero ahora, yo te lo digo que he sido maestra de secundaria, sacar a los chicos a que vayan a visitar, a recorrer Lima, tiene que ser dentro de tu horario de dictado de clase. Te pasaste 5 minutos y chocaste con el otro profesor, ¿no? Entonces, claro, pero también ¿cómo evitamos que estas esculturas se vuelvan fósiles monumentales, como dijiste, ¿no? Estas esculturas anacrónicas. Y por ahí va el tema de la fotografía con Charlie. ¿Qué adjetivos utilizarías frente a tus imágenes? ¿Qué es lo mejor para hacer, ¿no? Ir con una idea concreta en la cabeza o sorprenderte con lo que aparezca, ¿no? Usando estos monumentos, usándolo, o la misma suerte, el azar, en fin. Coméntanos. Bueno, parten de dos contextos distintos, ¿no? Pues el primero puede ser, ¿no? Teniendo algo claro, si se refiere en función a los monumentos. Y lo otro también sería, de acuerdo, ¿no? Lo que te dé, en este caso, la calle, ¿no? En este caso, si vas a hacer una cobertura, ¿no? Como tal, pero si tienes claro lo que vas a plantear, ya uno viene investigando, ¿no? En el camino. Bueno, eso sería, ¿no? Por este lado, ¿no? Ahora, en función a la construcción de la imagen, va a depender mucho, ¿no? Qué deseamos plantear, ¿no? Pero la calle como el país como tal tiene una diversidad, ¿no? De miradas, ¿no? Ahí viene el tema, ¿no? Cómo construir algo, ¿no? Que genere identidad, ¿no? ¿Qué es el Perú, ¿no? Dentro de la identidad visual también, ¿no? Somos una diversidad muy extensa, ¿no? Pero yo creo que más allá dentro de este accionar, bueno, dentro de este conversatorio con diversas disciplinas, creo que lo más importante, ¿no? Que se puede rescatar, creo que lo que realicemos nos lleve a esta reflexión, ¿no? De poder construir, ¿no? De poder construir algo, ¿no? Mediante las artes, mediante lo visual, ¿no? Para poder de alguna manera generar y dejar un legado también, ¿no? Dentro de nuestra sociedad y dentro de lo que nos toca, ya seamos docentes, espectadores, ¿no? Creo que va por ahí el camino, ¿no? De construir o refundar, en este caso, ¿no? Una nueva, ¿no? Perú, ¿no? Gracias, Charlie. Kurt y Hugo, con respecto al ámbito de las comunicaciones, se ha hablado muchísimo ya de Bolognesi, nuestro héroe, pero ¿qué más podemos sacarle el jugo a todo lo que ya conocemos? Hacer algo completamente distinto desde la publicidad, desde la propaganda. ¿Qué de nuevo podemos entregar al mito o quizá a la realidad al costado de estos monumentos o de las imágenes de Bolognesi, ¿no? Carla nos decía de las diferencias entre estas dos esculturas, que son muy claras, son muy específicas, pero ¿qué más podemos entregar con respecto a las imágenes, con respecto a las comunicaciones? Mira, Luis, yo creo que el Bicentenario, bueno, cuya celebración se ha postergado de alguna manera por el tema sanitario, era una buena oportunidad para traer a la actualidad de otra forma, creo, a nuestros héroes, a los personajes que han marcado los 200 años de nuestra historia republicana, ¿no? Es una pena que toda esa situación haya paralizado todo este programa que está contemplando el Estado y otras instituciones como universidades, organizaciones, la empresa privada también iba a colaborar.
Pero yo creo que no estamos tarde, ¿no? En algún momento, inclusive en este año, conforme la población vaya vacunándose, se pueden retomar algún tipo de celebración distinta, ¿no? No lo protocolar de siempre, porque lo protocolar de siempre ya lo conocemos, ya lo sabemos, sabemos que es un héroe, pero creo que falta traer a la actualidad y traer al día de hoy lo que representan estas figuras y de qué manera esto se traduce en nuestra realidad cotidiana, en nuestra realidad social, en nuestra realidad política. Por ejemplo, yo quería acordarme, Hugo también de repente se acordará, hace poco un grupo de profesionales lanzaron una plataforma virtual y de reflexión que se llamaba, creo, Contigo Perú o Vale Perú, donde trabajaron la figura de algunos personajes de nuestra historia, como por ejemplo Chabuca Granda o el mismo Miguel Grau, lo revivieron con esta técnica publicitaria del deepfake, ¿no? Realmente yo quedé muy conmovido cuando vi a Miguel Grau hablar, ¿no? Realmente me quedé impactado, ¿no? O sea, no sé, o sea, a mí es una experiencia personal, pero me removió todo, ¿ah? Cuando le escuché hablar y hablar del patriotismo, hablar del Perú, hablar del amor por el Perú. A la gente de mi generación quizás la tocó más, ¿no? Pero creo que la tarea pendiente, pero creo que la tarea pendiente es cómo estos personajes, ¿no? Se encarnan o pueden encarnar valores que los jóvenes persigan, ¿no? Porque quizá para un joven, un millennial, ¿no? Un chico de universidad, ya no está en su radar, ¿no? Propiamente un héroe de la independencia, ¿no? Y creo que hay que traerlos a la actualidad y hay que rescatar, además de su misión heroica, ¿no? Los valores que estas personas representan, ¿no? Entregarse hasta el último, obviamente no solo por el país, sino entregar hasta las últimas consecuencias su trabajo, su educación, ¿no? El esfuerzo que hacen ellos por salir adelante en sus familias. Creo que esas cosas tienen que rescatarse, ¿no? Gracias. Hugo, adelante. Sí. Hugo, coméntanos sobre tu postura con respecto a la publicidad. ¿Qué otras maneras podemos entregar la figura de Bolognesi a las generaciones actuales, ¿no? El micro, Hugo, por favor. Ahora sí, ahora sí. Gracias por el pase. Efectivamente, concuerdo con el anterior expositor, Kurt, que hay que hacerlo más próximo, más cercano a la figura de los héroes, bajarlo del pedestal, literalmente, ¿no? Como, por ejemplo, la aplicación, qué buen ejemplo, la vi, excelente, pero también he visto una casa editorial independiente sacar cómics, sacar historietas con José Olaya, con Manco Inca, con figuras del Perú, no solamente hombres, también estaba Miquela Bastida, Próceres, etcétera, a manera de cómic, o sea, a través del arte también se puede digerir, hacer más, pero de edades menores. Por ejemplo, a tu pregunta, ¿qué se puede hacer con Bolognesi? ¿Qué significa? Significa la resistencia. Se puede hacer, por ejemplo, una feria de pequeños agricultores artesanales que están resistiendo a su manera la pandemia y ofrecen frutas orgánicas, verduras, y hacer una pequeña feria. O por el contrario, algo con el arte, conciertos, temática, folclore. Se trata de usar nuestros espacios públicos, nuestros monumentos, y que no queden, que no sean vistos de manera tan lejana, tan formal, tan rígida, ¿no? Tan de bronce. No, queremos que sean de carne y hueso. Queremos oler esos aromas de comida, bailar nuestra música, nuestro ritmo, etcétera, ¿no? Pienso en dos espacios, estoy relacionando como publicista, que tienen
un uso y una simbología especial. Por ejemplo, en Miraflores, el LUM, el lugar de la memoria, la reconciliación y la inclusión social. El LUM, que es muy buen cine, he visto performantes, etcétera, tiene un tema de derechos humanos, ¿no? Ellos hacen un homenaje a las víctimas según la verdad y la reconciliación, el informe final, ¿se acuerdan? Y están en ese lugar, ese museo. Hay un trasfondo político, pero diferente que de Bolognesi. Aquí está más ligado a la parte de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Luego otro, también interesantísimo, es el Parque en Jesús María, El Ojo que Llora, una escultura de una artista, ya no está con nosotros, Lika Mutal, muy talentosa, que tiene un valor, aparte de político, porque ha sido apedreado, vandalizado varias veces por un determinado sector. Sin embargo, también entre sus... pues, hay unas piedras que recuerdan las víctimas de la violencia, del terrorismo principalmente, pero también la violencia política de Estado, o algunos excesos que hubieron, ¿no? Y salen las personas trans que fueron ajusticiadas por el MRTA, ¿sí? Por su identidad sexual, digamos, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, obviamente, muchas parejas homosexuales, muchas parejas gays de la comunidad LGTB y más, pues empezaron a asistir, así como otros se toman fotos en el Parque del Amor en Miraflores, el beso que hizo Víctor Delfín, parejas heterosexuales que van de blanco, con vestido de novia, el buque en la mano, pues el Ojo que Llora se convirtió para parejas con una diferente opción sexual. Me parece como publicista muy interesante el uso de estos espacios. En todo caso, pienso que lo mejor es no poner rejas, que los niños jueguen, que si alguien quiere dar un recital de poesía o una actuación, pues darles la oportunidad de usar nuestros parques, nuestros espacios, y que no sea solamente 7 de junio que nos acordamos de Bolognesi, ¿no? A propósito de la comparación recurrente que hizo Carla de las dos estatuas de Francisco Bolognesi, pues lo digo como publicista, o sea, solamente, no desde el punto de vista del arte, de la originalidad, ¿no? Sino como comunicador, quiero decir que la primera imagen es flácida, débil, ¿no? Y la segunda está erguida, erecta, apuntando cual mástil al cielo. Entonces, hay un lenguaje que sí, no verbal, pero que comunican cosas. Y a eso apuntamos y estamos siempre atentos. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas, por participar en este quinto y último conversatorio que se organiza en el marco de la exhibición multimedia de UPC Cultural y el Instituto de Investigaciones de Arte Peruano, IA Perú. Hemos visto de todo un poco con respecto a las comunicaciones, con respecto a la historia del arte, con respecto al uso de la imagen. Solo me queda hacer recordar que el conversatorio contará, o es la exposición multimedia contará en agosto con un análisis extenso de estos 5 charlas. En ellas se presentarán los resultados que abarca el uso de pinturas y monumentos históricos por diferentes gobiernos en nuestro país y cómo estas son utilizadas para legitimar posturas políticas y generar identidad cultural. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia digital, a nuestra audiencia de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y a los seguidores del Instituto de Investigaciones de Arte Peruano, IA Perú. Han sido días de muy, muy intenso debate académico. Hasta una próxima ocasión y hasta luego, hasta luego. Nos vemos.
Gracias. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Buenas noches con todos.